El Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro de Jesús y sus discípulos en Galilea. Y en este encuentro aprendemos cómo conocer mejor a Jesús y su palabra. De esto y un poco más hablaremos aquí en tu Escuela Sabática Práctica. Amigos, bienvenidos a este que es el último programa de este trimestre y también el último programa del año 2024. Es increíble que ya han pasado 52 lecciones aquí en tu Escuela Sabática Práctica. Es un momento muy especial, también es un momento de fiestas y queremos invitar a nuestros amigos a disfrutar esta última lección y a seguir con nosotros durante el año 2025. Y no solamente esto, síguenos en las plataformas digitales en las cuales Esperanza TV comparte su contenido y distribúyelo entre tus amigos, entre tus conocidos, porque deseamos que sea una bendición para otros. En esta ocasión, como siempre, tenemos dos amigos muy apreciados que nos acompañan. Una vez más, Arturo Maxwell está con nosotros. Bienvenido, Arturo. Un placer. Sí. Y también Silvia. Bienvenida, Silvia. Gracias, Félix. Un placer estar con ustedes. Gracias. Bueno, tenemos adelante una historia muy especial. La historia de Pedro y Jesús y de Juan también. Sí. Pero antes de hacer esto, vamos a tener una oración. Silvia, ¿puedes dirigirnos en oración? Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por poder juntarnos, abrir tu palabra y entender un poco mejor a través de este último libro, esta última lección en el estudio de Juan, lo que quieres para nosotros, cómo podemos aferrarnos más a Cristo y hacer su voluntad en nuestra vida y así tener una vida más abundante. Te pedimos que estés con nosotros al discutir estas verdades tan importantes y en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, así que pues Jesús murió, resucitó, ¿verdad? Aleluya. Aleluya, ya Aleluya. Aparentemente Amén. termina. Amén. De hecho, Sí. Juan termina diciendo estas cosas fueron escritas y Jesús hizo muchos milagros más Ya. para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y podría haber Clímax, punto clímax, Sí. listo. y de repente, yo digo casi como en las películas, cuando viene al final, Sí. como que algunas frases de lo que ocurrió después. Sí, ¿verdad? sí. Tenemos aquí el epílogo, Sí. ¿no es cierto? El epílogo. Donde, ¿qué pasa después? Y aquí tenemos el encuentro entre Jesús y Pedro en Galilea después de la resurrección. Sí. Ahora, Arturo, Sí. tú eres un coach. Life coach, un executive life coach, un coach de ejecutivo, para ejecutivos. ¿Qué esta historia? ¿Qué nos dice acerca de el tipo de persona que es Jesús y cómo Él trata a aquellos a quienes Él conoce, a quienes Él ama? ¿Cómo trata a Jesús? ¿Qué nos dice en cuanto a Él y Pedro, por ejemplo? Esto me dice que Jesús es un coach por excelencia. Increíble. En verdad, el mundo está lleno de tanta gente que está cargada con la culpabilidad. Y esa era la condición de Pedro, ¿verdad? Pero lo interesante es que Jesús fue el que fue agredido por las acciones de Pedro, ¿verdad? La culpabilidad es un sentimiento emocional increíble, irresistible por haberle hecho daño a alguna persona, ¿verdad? Correcto. Y ahora, más difícil se hace cuando la persona a quien tú agrediste se te acerca. ¿Ok? Correcto. Y me encanta esa historia porque Jesús, ¿qué hace? Les prepara pez, ¿verdad? Le prepara una comidita. Le prepara una comidita allí en la playa, ¿verdad? Y no solamente eso, pero están pescando toda la noche, ¿te acuerdas? Y no pescan nada. Le dice, tira la red del otro lado. El asunto es que cuando llegan, les ofrece comida, pero entonces comienza un diálogo entre Jesús y Pedro. Primero las necesidades prácticas y luego las necesidades Ahí está. espirituales. Sí. ya. Y hay otro detalle también muy interesante, ¿no? Porque Pedro es el que tiene la idea, vámonos a pescar. Sí. Porque yo creo que muy adentro Pedro piensa, ellos pueden seguir siendo discípulos, yo no. Yo negué 3 veces al maestro Sí. en forma
pública, es vergonzoso, o sea, yo no tengo futuro, yo debo volver a la pesca. Imagino que él esperaba eso. Yo creo que él esperaba que Pero simplemente... tenía esperanza, porque ¿se acuerdan que el ángel le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que he resucitado y Sí. que vayan a Galilea y ahí me van a encontrar? Sí. Es posible que Pedro haya tenido esa esperanza, pero Era esperanza. quién sabe. Sí. Y luego va a pescar y no Sí. puede pescar. Y dice, bueno, ya ni pescador tampoco, ¿no? Tengo una maldición, decía, ¿verdad? Sí, sin embargo, lo interesante es que después de que ya pescan, creo que fueron 140 peces que les estaba rompiendo la red, ¿verdad? Llegan y comienza este diálogo entre Jesús y Pedro. Y lo que yo llamo el diálogo ese, coaching a la perfección. Porque notan lo que pasa, porque la base del coaching es preguntas incisivas. Ok. Entonces, viene Jesús y le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Cómo contestas eso cuando sabes que acabas de traicionar a esta persona? ¿Verdad? Y Pedro medio que titubeando dice, sí, te amo. ¿verdad? Y ahí están todos los demás que lo vieron, y ¿no? están allí. Y le pregunta otra vez. Si me amas más ¿verdad? que estos, porque Ahí dice, está, si todos ¿sí? te negaren, yo nunca te voy a negar. Y después 3 veces lo hace. Ahí está, porque Pedro sabe que él negó a Cristo y exactamente como Cristo lo había advertido, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Ya la última vez, ya Pedro como que se rindió, ¿verdad? Dice, Señor, tú sabes, ¿verdad? Sabes Tú todo. lo sabes todo, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Pero lo interesante es lo que hace Jesús. No solamente Jesús lo perdona a Pedro, pero Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús toma a Pedro, lo perdona, pero lo pone casi como líder de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace es que le da una confianza increíble a Pedro. Dicho sea de paso, la culpabilidad, en términos psicológicos, emocionales, causa depresión, ansiedad, causa problemas gástricos, causa una cantidad de situaciones. Así que te imaginas cómo se sintió Pedro liberado cuando Jesús, después del diálogo ese, le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, te he perdonado, pero todavía confío en ti. Y nosotros, como los seguidores de Cristo, necesitamos imitarlo, de tal manera que también extendamos esa gracia a las personas que nos han hecho daño. Es decir, no es suficiente perdonar, Yeah. hay que restaurar al otro, ¿verdad? Amén, sí. Ya. Ahora, Muy qué lindo. interesante, fíjate, después de que Jesús restaura a Pedro, ¿verdad? Después Pedro le dice a Jesús, Pedro, sígueme. Y Pedro se levanta y empieza a caminar con Jesús, ¿no? Imagínate cómo se sentiría, ¿no? Tienes al maestro resucitado, increíble, ¿no? Están 12 y Jesús llega y dice, sígueme. Es wow, ¿verdad? Sí. Entonces, empiezan a caminar. Sí. Y entonces allí empieza una plática entre Jesús y Pedro. ¿Qué aprendemos de esta plática, Silvia? Sí. De lo que significa seguir a Jesús. Ya, es muy interesante esta pregunta porque, como decía Arturo, Dios lo ha restaurado. Le ha dicho, a través de esto 3 veces me has fracasado, ahora 3 veces yo te reinstauro, te perdono, sos el... Pero, y le dice, empiezan a hablar, y le dice, y enfrente de los otros también, va a llegar un momento donde te van a atar y te van a llevar a donde no querés. O sea, la muerte de un mártir sería la suya. Medio como Pablo, ¿no? Le voy a mostrar todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Y en ese momento él acepta, ¿no? Y siguen caminando un poco y se da vuelta y nota que detrás de él está ¿quién? El discípulo amado, ¿no? Y creo que siempre había como una rivaldía, una competencia entre quién va a ser el más grande en el reino, ¿no? Cuando instaura el reino terrenal, pensaban ellos. Y en vez de eso, le dice, ¿y qué de este? ¿Y qué va a pasar? ¿Él también va a sufrir una muerte de mártir? O sea, como preguntando. Y Jesús lo mira y le dice, no has aprendido. No has aprendido, o sea, has aprendido a ser más sumiso, pero no has aprendido. Entonces le dice, ¿y qué? Eso no es. No es asunto tuyo. No es asunto tuyo. Sí, no es asunto No tuyo. tiene nada que ver con tu vida. Sígueme a mí. Sí. Mantén los ojos en mí. Esto me recordaba, es interesante porque en el capítulo 6 tenemos Jesús caminando sobre el agua. Y Juan no lo menciona, pero otros de los escritores de los evangelios mencionan de quién caminó en el agua.
Pedro. Pedro, claro. caminó en el Sí, agua. Pedro. ¿Y qué pasó? Otra vez, estoy caminando, o sea, estoy con Cristo, todo quitó es la los ojos. misma Y se escenario. vuelve a hundir otra vez. Se da vuelta para ver si Yeah. Elena de White dice si lo estaban mirando y ahí se hunde. Y acá se empieza a hundir otra vez. Y esto me parece muy interesante, es una señal para nosotros que termina en un sentido elevado y fracasando, ¿no? Que nosotros tenemos esta dicotomía en nuestra vida, que muchas veces hacemos algo bien y nos empezamos a orgullecer quizás y de repente Dios nos menciona que, has apartado la vista, no tenés los ojos fijos sobre mí. Hay algo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos adolescentes y muchas veces esta semana me llamó mi hija y me dice, Ma, yo estoy enferma, está empezando una vida nueva, ya se ha graduado de la universidad y está enferma. Y dice, ¿por qué Dios me está haciendo esto? Yo me voy a las redes sociales, ahí a social media y veo que mis amigos todos están pasando bien y se compara. Yo digo, no, la comparación, hay un dicho en inglés que la comparación es el ladrón de la alegría. El momento que empezás a compararte con otro, porque no podés ver todo. Sí. Claro. No vemos todo el escenario, toda la vida. Así que me parece que una de las lecciones que tenemos es no comparar y la segunda es de fijar los ojos en Cristo. La persona que tenemos que agradar no es nuestros seres humanos, o sea, tenemos que servirlos, pero tenemos que mantener los ojos de Cristo y ver su sonrisa, que lo estamos tratando de agradar a Él. Quiero hacerles una pregunta rápido. Jesús le dice a Pedro cómo va a morir. Cuando Jesús llama a Pablo, también le dice que va a sufrir mucho. Sí. Y que va a hablar en frente de gobernadores. Y le presenta el futuro. ¿Les gustaría a ustedes saber cómo van a morir? No. No, tampoco. Pero con la calma con que Pedro lo aceptó. Sí. ¿Verdad? Pero ¿sabes Sí, que a mí me parece interesante. que Dios le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué? Tú vas a morir, pero vas a triunfar, no me vas a negar. Yo creo que es una manera de afirmarlo, de decirle, tú vas a triunfar, no tengas miedo. ¿Verdad? Así que... Y me parece que eso va muy bien a Félix, va muy bien con el problema de Pedro. O sea que Pedro es el que dijo, aunque todos te abandonaran, yo te seré fiel, ¿verdad? Y después no te se voy a hundió. abandonar. Y entonces lo traicionó. Y ahora viene Pedro y tiene este desafío, sabiendo muy bien que él iba a morir, porque obviamente Pedro murió cabizbajo, ¿verdad? Pata para arriba, como dicen en Panamá, ¿verdad? Pero el asunto es que, y lo aceptó, y no solamente lo aceptó, pero lo cumplió. Era su carácter. Al pie de la letra lo cumplió. Dios Sí, sabe nuestros interesante. caracteres y Sí. cuánto Claro. podemos sobrellevar. Y sabe lo que necesitamos Exacto. para sobrellevarlo. Amigos, esta es una plática muy interesante. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un momento. No se vayan. Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, Príncipe de paz, el camino, la verdad y la vida, roca eterna, mi seguridad. Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, Príncipe de paz, el camino, la verdad y la vida, roca eterna, mi seguridad. Jesús, nombre sin igual, puedo en ti confiar por la eternidad.
Amigos, bienvenidos de regreso y continuemos con nuestra plática. Muy interesante. Arturo, fíjate que en Juan capítulo 8, versículos 42 a 47, tenemos un discurso de Jesús muy interesante, una parte de un discurso de Jesús muy interesante. Pero ese discurso da la impresión de que los que son de Dios entienden su palabra, conocen que es de Él. Nosotros a veces pensamos que primero escuchamos el mensaje de Dios, decidimos si lo creemos o no, y una vez que lo creemos, entonces somos de Dios. Pero aquí como que lo voltea, ¿verdad? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué quiso decir Jesús en este pasaje? Creo que el contexto es muy importante, porque necesitamos recordar, si leemos 10 versículos antes, claro, ¿verdad? Claro. O sea que yo ni siquiera diría que era un debate, era una discusión entre Jesús y los judíos. Y, dicho sea de paso, la Escritura dice, y los judíos que habían creído en él, ¿verdad? Entonces, Jesús como que calienta el asunto cuando dice, ¿verdad? Si ustedes, ¿verdad? Hablándole a estas personas, si ustedes me escuchan a mí, seréis libres. Y ellos contestan como que seremos libres. Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido, ¿verdad? Dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Les tocó en un momento, en un lugar muy sensible. Sí, les tocó la verdad más grande del siglo. Ahí está, la mentira ¿verdad? más grande del siglo. Así que entonces, y continúa este debate entre ellos, ¿verdad? Ahora entonces Jesús finalmente le dice, ustedes están sirviendo a vuestro Padre, pero y aquí se está usando la palabra Padre muy interesantemente. Claro. Jesús habla de su Padre, Dios, el Padre, pero cuando se refiere a este grupo, Él está refiriéndose a su Padre, el diablo. Correcto. ¿Verdad? Así que a eso nos lleva este versículo 42, ¿verdad? En el capítulo. Entonces, aquí Jesús esencialmente lo que está diciendo es esto, ¿verdad? Yo soy la verdad. ¿Ok? Así que cuando decimos que necesitamos conocer la verdad antes de llegar a Dios, eso como que no tiene sentido. No. Porque en verdad, para conocer la verdad, tenemos que conocer a Dios. Y Jesús es Dios. Y Jesús es Dios. Ocurre al mismo tiempo. Ahí al mismo tiempo. Así que es importante entender que a pesar de que la gente está pensando que hay que conocer la verdad, ¿verdad? Cuando comprendemos cuál es la verdad divina, entenderemos que no hay manera de llegar a Dios sin primero pasar por Jesús. Qué interesante. ¿Quién es la verdad? Qué interesante, ¿no? Sí. Y es que esto me recuerda a un detalle de Hebreos. Hebreos 11 dice, por fe entendemos. Y normalmente primero queremos entender y después tenemos fe. Pero no, primero debemos de conocer a Dios, primero debemos de conocer a Jesús. Y eso, ese conocimiento es lo que nos lleva al entendimiento. Sí. Félix, en 1 Corintios 2, Pablo dice que las cosas espirituales son discernidas espiritualmente. Correcto. Así que hay una humildad de aprendizaje que dejamos que nos guíe el Espíritu Santo. No lo sabemos todo y cualquiera nos puede ayudar a entender las cosas mejores. Así es. Muchas gracias. Silvia, la lección habla de teología desde arriba y teología desde abajo. ¿Qué quiere decir el autor con este asunto de teología desde arriba y teología desde abajo? Bueno, hay dos formas de hacer teología, y la teología desde abajo ve las cosas, ve las escrituras como escritas por hombres, corrientes, falibles, y asume entonces que algunas cosas las podemos tomar en serio y otras son mitos o son cosas que no son, que ellos creían, pero no son reales, no son verdaderas. Un ejemplo, por ejemplo, sería el método histórico crítico, que acepta ciertas cosas y niega, por ejemplo, la muerte expiatoria de Cristo, que era el Hijo de Dios, los milagros del Antiguo Testamento, etc. La teología desde arriba vendría a ser la teología que tiene una alta vista de las Escrituras, no simplemente escrita por hombres que sabemos que fueron guiados por el Espíritu Santo, pero que hay un autor principal, general, que es el que está guiando a cada uno a entender las verdades espirituales. Y un ejemplo, yo creo que sería la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la teología que hacemos nosotros. Por ejemplo, las 28 creencias fundamentales que tenemos comienzan con un credo. No tenemos credos tradicionales, pero es que la Biblia es nuestro fundamento. Y en cualquier sesión que tenemos de la conferencia general,
podemos ajustar si algo que tenemos, porque la verdad es progresiva y la Biblia sigue mostrándonos cosas nuevas de Dios y cómo las doctrinas se conectan. Entonces, ese es un ejemplo. Muy bien, muy bien. O sea, esto es muy interesante porque la teología desde abajo, conforme tú me estás diciendo, es cuando ponemos lo que yo puedo entender como ser humano como el horizonte de interpretación. La filosofía humana. Exactamente. Sí. Entonces, si por ejemplo, si hoy yo no veo personas resucitando, si hoy yo no veo diluvios que cubren el mundo entero, si hoy yo no veo a una persona que con la palabra sana a otra, entonces, científicamente no es posible. Científicamente no es posible, entonces no pudo haber ocurrido en la Biblia. Claro. Entonces, porque mi horizonte es mi experiencia actual, mi horizonte es el poder humano, la capacidad humana de explicación. Como ese es mi horizonte, entonces eso no puede ser cierto, entonces son mitos, Sí. son ideas. Exacto. Tengo una ilustración que creo que va muy bien con esto. Imagínate que vas por el desierto. Estás cansado, no tienes agua. Miras a la distancia y ves agua. Empiezas a apresurar los pasos porque dices, tengo sed y hay agua. Claro. Y sigues caminando. Llegas al lugar donde habías percibido el agua y ¿qué sucede? No hay agua. No hay agua, porque es un espejismo. Claro. ¿Qué sucede? Eso es la limitación humana. Mm. Pero cuando miramos a Dios, Dios lo mira con un telescopio comparado con nosotros. Claro. Así que nuestra percepción humana depende de las limitaciones que tenemos como seres humanos, que nos lleva a crear una verdad que es limitada. Limitada. Comparada Correcto. con la verdad de Dios. Correcto. ¿verdad? Así que es importante entender que la filosofía, las creencias humanas nunca deben ser puestas por encima de la palabra de Dios. y la palabra de Dios entonces es la autoridad máxima. Correcto. Gracias. Qué bien dicho está todo esto. Juan 12:32. Habla de la exaltación de Jesús y cuando yo fuera exaltado a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué nos dice esto de cómo llevamos nuestros hijos a Jesús? ¿Cómo hacemos evangelismo? ¿Cómo compartimos el evangelio? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Gracias. Debo decirte, Félix, que esto me llevó a una experiencia personal. Yo crecí con mi madre, Ujú, una madre que tenía una educación de sexto grado, ujú. pero no había culto que nosotros no fuéramos con ella. Amén. Todas las mañanas había que levantarse y tender el culto. Wow. Todas las mañanas había que ir a la iglesia. varias ¿Todas las veces. mañanas iban a la iglesia? No. Todas las mañanas hacíamos el culto. En la pero, casa. En la pero- casa. pero a la Sí, iglesia íbamos los domingos. En ese tiempo íbamos domingos, Sí. los sábados por la mañana y por la tarde y los miércoles. Y los ¿verdad? miércoles, claro. Entonces, también lo que me recuerda este pasaje es cuando estaban los israelitas en el desierto. ¿Se acuerdan que les había picado una cantidad de serpientes? Sí. ¿Y qué sucede? Que Dios mandó a Moisés, le dijo, ¿qué? Quiero que hagas una serpiente de bronce y que lo levantes. Y al mirar a la serpiente, las personas se sanaban, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de guiar a nuestros hijos Sí. de esa Así es. manera. Y- Para que ellos puedan, al mirar a Jesús, para que entiendan el valor de Jesús en sus vidas, para que entiendan que la felicidad no va a ocurrir, la felicidad plena no ocurre sin que Jesús esté en sus vidas. Gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya de la lección del Hay tanto para trimestre. decir. Qué increíble, ¿no es cierto? Qué triste. Bueno, pero termina con la vid. Qué cosa tan increíble, Silvia. La idea es que Jesús y sus discípulos van bajando del aposento alto, van caminando hasta el arroyo de Querit, ¿verdad? No de Querit, sino de Cedrón, y van al monte de Getsemaní, ¿verdad? Al huerto de Getsemaní, el monte de los olivos. Y allí en el camino hay una vid. Y Jesús dice, yo soy la vid. ¿Qué aprendemos de esta parábola, de esta ilustración de Jesús? Ilustración. Le dice, yo soy la verdadera vid y mi padre es el podador, el que poda la mantiene. Es muy interesante porque hay 7 declaraciones de ego y mí, yo soy, en Juan. Y esta es la última, la clímax. Y yo creo que eso, por ejemplo, una es, yo soy el buen pastor, que es muy lindo, es una analogía bellísima. Pero la vid, o sea, el ramo necesita la vid aún más, necesita estar atada constantemente porque si no se muere. Claro. La oveja se puede desviar y ir, no lo necesita el pastor, aunque lo necesita, el pastor la tiene que traer de vuelta. El hijo y el padre, el hijo se puede extraviar, ¿no? Pero puede volver. La vid no puede
zafarse, Se muere. muere. Sí. Demuestra una dependencia constante que tenemos que tener de Cristo. Y entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la forma práctica? Bueno, ahí en el texto 15 de Juan dice que es a través de mi palabra. Si ustedes habitan en mí, mi palabra habita en ustedes. Y después habla del amor, o sea, la lectura bíblica, el amor práctico a los humanos. Y después una que no menciona, pero es asumida, es la oración. Claro. ¿No? Como primera Tesalonicenses 15 que dice, orad sin cesar. Es una cosa que, y el ejemplo anterior que estábamos hablando de los hijos, cómo llevarlos a alabar a Cristo, el ejemplo mío es a través de la oración. Ellos me vienen y critican a alguien o alguna cosa, algún problema que tienen. Yo inmediatamente les digo, vamos a orar. Porque Dios quiere solucionar nuestros problemas y dirigirlos y después decirle cuando están con sus amigos y hay algún problema, en vez de criticar, nos podemos pasar a veces horas tratando de solucionar un problema que cuando nos sentamos y oramos y le pedimos a Dios, muchas veces se solucionan en minutos. Interesante, porque en ese asunto de la vid, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, que implica que hay otras vides. Falsas. Y resulta que nosotros somos pámpanos, que somos injertados en la vida. Hay un proceso de injertación. Entonces, también hay implícito un proceso de ser arrancados de una antigua vida, de dependencia de, ¿qué? Carrera, padres, dinero, Forma qué sé de yo, pensar. forma de pensar. Arrancados de allí para llegar a otra vid que es Cristo Jesús. Qué increíble. Bellísimo. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Arturo, quisieras despedirnos en oración en esta ocasión. Quisiera más tiempo. Así es, Sí, yo así también. es, pero no hay más. Bueno, vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, eres tan grande. Amén. Jesús es tan bueno. Gracias, Señor, por el cariño y el amor que tú mostraste con Pedro. Gracias, Señor, también porque nosotros podemos estar simplemente vinculados contigo, porque a través de ti somos hijos injertados al reino de Dios. Señor, pedimos que esta lección pueda tocar a alguien, que podamos de veras ser atraídos más a los pies de Jesús. Gracias por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y durante este trimestre. Bueno, no solamente durante este trimestre, sino durante todo el año en el estudio de la escuela sabática, aquí en tu escuela sabática práctica. Deseamos que Dios les bendiga abundantemente. Nos vamos a ver en el 2025 con nuevas lecciones, nuevos equipos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que Dios esté con ustedes.